Presidencialismo argentino, parte 4. Muchas veces hemos criticado el poder excesivo que tiene el presidente con respecto a otros poderes constitucionales. En este capítulo analizaremos el concepto de hiperpresidencialismo, sus causas y efectos para poder plantear otras formas de gobierno en la relación existente entre gobernabilidad y calidad institucional. Forma de gobierno. Una profunda modernización de la arquitectura institucional nacional es indispensable para mitigar los efectos negativos producidos por el hiperpresidencialismo actualmente vigente. Este fenómeno se caracteriza por la concentración del poder en la figura del presidente, más allá de las competencias fijadas por la Constitución, en desmedro de la división y equilibrio de los poderes y de los principios de la democracia constitucional. En opinión de Maurice Duverger, frente al régimen presidencial clásico, caracterizado en el sistema de gobierno estadounidense, aparece el presidencialismo como una aplicación deformada de este por debilitamiento de los poderes del Parlamento y por aumento exponencial de los poderes del presidente. Esta forma de gobierno funciona especialmente en los países latinoamericanos que han transportado las instituciones constitucionales de los Estados Unidos a una sociedad diferente, caracterizada por el subdesarrollo técnico, el predominio agrario, un proceso de industrialización precario y la semicolonización por la vecina y poderosa economía del país del norte. Entre los factores sociales que hacen que prime el presidencialismo como forma de gobierno en el continente americano, se puede mencionar la tendencia al paternalismo político, a encarnar al poder en una persona, el mito del gobernante protector, vale decir, la personalización del poder, a otorgar confianza a un caudillo más que a una institución. Otro de los factores es el triunfo electoral, se debe en gran parte a las condiciones personales del candidato, tanto o más que a su plataforma política o a sus creencias ideológicas. En vez de ello, se priman cualidades más subjetivas, tales como su carisma, la calidad personal del líder y la aptitud de captar votos. A partir de la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994, se dieron cambios que profundizaron la concentración de poder en manos del Poder Ejecutivo respecto del resto de los poderes legislativo y judicial. Algunos de ellos son la elección directa del presidente, anuladas las funciones del colegio electoral, la utilización de los derechos de necesidad y urgencia y la delegación de facultades. En otro sentido, hubo algunas reformas que intentaron ponerle freno a la influencia del Ejecutivo en el sistema de gobierno. Algunas de ellas son la reducción del mandato presidencial de 6 a 4 años con posibilidad de una reelección de 4 años más, ampliación de las herramientas participativas institucionales como son la iniciativa popular y la consulta popular. Aparecieron nuevos órganos de control como la Auditoría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura. Además, se incorporaron al texto constitucional el senador por la minoría, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y la figura del jefe de gabinete. A pesar de todas estas incorporaciones normativas introducidas por la Asamblea Constituyente, en la práctica institucional no sirvieron o no fueron suficientes para contrarrestar la ampliación de las funciones del poder presidencial. Y este hecho se comprueba en la falta de cumplimiento de la Constitución, la constante violación de la ley y en el avasallamiento continuo sobre los demás poderes constitucionales. Dado este cuadro de situación, podemos argumentar que nos acercamos más a lo que el politólogo Guillermo O'Donnell denominó democracia delegativa, y esta consta de las siguientes características. Por un lado, su legitimidad de origen se basa en los procesos electorales y en mantener vigentes ciertas libertades políticas básicas, tales como la libre expresión, reunión, asociación y movimiento.
Por otro lado, la elección popular da al presidente el derecho y la obligación de tomar las decisiones que mejor le parezcan convenientes para el país, sujeto solo al resultado de futuras elecciones presidenciales. Este hecho produce el uso y abuso indiscriminado de los recursos a su antojo, relegando instancias deliberativas y de control del poder. En este sentido, el problema real reside en el principio de separación de poderes que mantiene a los presidenciales de América Latina en una oscilación entre el abuso del poder y la falta del mismo. En otras palabras, cuando se combina el hiperpresidencialismo argentino con el sistema electoral, el régimen de los partidos políticos y el funcionamiento del Congreso, se genera una dinámica de interacción que pone en tensión el orden institucional, el cual ha conducido a frecuentes quiebres institucionales en el pasado o hacia atajos por fuera de la Constitución para resolver los conflictos políticos que se generan. La solución propuesta por Juan José Lins es eliminar el presidencialismo e implementar en su lugar una forma parlamentaria de gobierno, con el argumento que los sistemas presidenciales son rígidos, mientras que los parlamentos son flexibles y que debe preferirse esa flexibilidad a la rigidez, pues produce al mismo los riesgos de muerte de la democracia. En cambio, para Giovanni Sartori, hay que inclinarse hacia un sistema semipresidencial. En términos de Sartori, un sistema político es semipresencial si se aplican conjuntamente las siguientes características. Una, que el jefe de Estado, el presidente, es electo por el voto popular, ya sea directa o indirectamente, para un periodo predeterminado en el cargo. Otra, que el jefe de Estado comparte el poder ejecutivo con un primer ministro, con lo que se establece una estructura de autoridad dual, cuyos tres criterios definitorios son: 1. El presidente es independiente del Parlamento, pero no se le permite gobernar solo directamente y en consecuencia su voluntad debe ser canalizada y procesada por medio de su gobierno. 2. La otra parte, el primer ministro y su gabinete, son independientemente del presidente porque dependen del Parlamento, están sujetos al voto de confianza o al voto de censura, y en ambos casos requieren del apoyo de una mayoría parlamentaria. 3. La estructura de la autoridad dual del semipresidencialismo permite diferentes balances de poder, así como predominios de poder variables dentro del Ejecutivo, bajo la rigurosa condición de que el potencial de autonomía de cada unidad componente del Ejecutivo subsista. Las conclusiones están dadas en base a que el debate sobre las consecuencias de la reforma constitucional del año 1994 terminó planteando la dicotomía entre gobernabilidad y calidad institucional, dando por sentado que en los últimos 20 años se impuso la primera categoría de forma tal que socavó a la segunda. Es así que el hiperpresidencialismo salió victorioso y se acentuó aún más su protagonismo. En definitiva, la moderación del hiperpresidencialismo solo llegará a partir de la fortaleza de los partidos políticos. Caso contrario, todo esfuerzo por mitigar esta extrema concentración de poder quedará librada al azar de que un dirigente político que se encuentra en la punta de la pirámide de un sistema presidencialista se autolimite en el ejercicio del poder.